Buenas tardes, querida familia. Un gran abrazo para todos los que se están conectando con nosotros en esta preciosa tarde. Por acá les envían un saludo los pastores González Castellano y nuestro Shaliat Luis Oscan. Estamos y seguimos en este día de Shabbat, ya dentro de poquito, para hacer el cierre de este día especial, de este día santo, de este día consagrado y apartado que dedicamos al eterno Dios para estudiar, para escudriñar su palabra, sus escrituras, y nos encontramos en este momento en nuestro espacio para el estudio de los evangelios a nivel cronológico. Así que vamos a invitarles en este momento a que usted pueda acompañarnos allí también con su Biblia y vamos a estudiar esta porción número 19 y ver qué el Eterno tiene para nosotros en esta tarde. En esta porción vamos a estar estudiando los libros de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan en esta oportunidad, en Mateo 14 del 1 al 36, en Marcos capítulo 6 del 14 al 55, en Lucas capítulo 9 entre el 7 y el 17, y en el libro de Juan capítulo 6 verso 1 hasta el 21. Como ya lo hemos comentado semanas anteriores, son estudios a nivel cronológico, por lo que vamos de un libro a otro, viendo en un mismo episodio cómo se relata en estos diferentes libros, cómo se nos da detalle de estos acontecimientos. Por eso lo explicamos y lo aclaramos nuevamente. También mencionamos que la semana anterior, en el estudio 18, finalizamos con lo que era la misión de los 12 discípulos. Y vamos a empezar entonces con el libro de Mateo, en el capítulo 14, entre el verso 1 y el verso número 2, donde vamos a encontrar comienza, y vamos a hablar acá un poco sobre Herodes y la inquietud que él tenía para conocer quién era Yeshua, quién era el Mesías, ya que había oído hablar de él. Pero vamos a estar leyendo lo que la Escritura nos especifica en relación a esto. Dice que en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Yeshua. Mencionamos acá que un tetrarca es un gobernante de una región o de una subdivisión de una provincia romana. Él oyó de la fama de Yeshua. Y dice la Escritura que le dijo a sus siervos: este es Juan el Inmersor, o Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él esos poderes milagrosos. En este momento, al él escuchar lo que estaba haciendo, los milagros que Yeshua hacía, los prodigios, él dice: ¿quién es este? Es Juan el Bautista, que es resucitado, porque en esta misma porción vamos a ver la muerte de Juan el Inmersor. ¿Y cómo se relata sobre esto? En Marcos 6, 14 al 16 se detalla este mismo episodio. Dice: y lo oyó el rey Herodes, por cuanto su nombre había llegado a ser notorio, pero decían: Juan el Inmersor ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él los poderes. Otros decían: es Elías. Otros decían: es un profeta como cualquiera de los profetas. Y al oírlo, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Entonces su fama se había extendido, la fama de Yeshua se había extendido y había llegado a oídos de Herodes. Sin embargo, lo que decía es Juan el Inmersor, quien él también vio cómo hacía milagros, y pensaba que era Juan que había resucitado porque lo habían decapitado. Y finalmente encontramos este mismo episodio en Lucas 9, 7 al 9, donde dice: también el tetrarca Herodes oyó todo lo que hacía, estaba perplejo, porque algunos decían: Juan es resucitado de los muertos, y otros: se apareció Elías, y otros: resucitó un antiguo profeta. Pero Herodes dijo: yo decapité a Juan, ¿quién es este de quien oigo tales cosas? Y dice que procuraba verlo. Entonces, encontramos este episodio en estos tres libros de la Escritura, donde dice que Herodes estaba perplejo, estaba impresionado, escuchando todo lo que se decía de Yeshua. Su fama se había extendido, todo lo que
él se había extendido, y dice acá en Lucas que él procuraba verlo. Sin embargo, tenemos que mencionar que Herodes, al estar impresionado por todos estos milagros que Yeshua hacía, él quería conocerle, quería verlo, quería ver quién era este, y a su vez también comprobar, porque él dijo, es Juan, Juan ha resucitado, Juan hacía también estos milagros, yo quiero conocer y ver quién es este de que se habla. Sin embargo, también mencionamos que este encuentro no sucede sino hasta el momento en que Yeshua iba a morir. Así que en este momento y en este episodio solo ocurre de esta manera, que Herodes escuchó acerca de su fama, procuraba conocerle, pero no se dio ese encuentro, sino hasta lo que vamos a estar viendo más adelante, que es cuando ya iba a darse lo que era la muerte de Yeshua. Ahora encontramos acá también algo que es muy interesante, y es que se habla que Juan el Inmersor había muerto. Se habla que al momento en que Herodes escuchaba aquellas cosas decía, es Juan quien yo he decapitado. Y es ese episodio que vamos a ver en estos siguientes pasajes, la muerte de Juan el Inmersor. Lo encontramos en Mateo 14, 3 al 12, donde dice, porque Herodes había prendido a Juan y lo había encarcelado. Ya vimos también en porciones anteriores cómo se mencionó que estaba Juan en la cárcel. Esto había sido a causa de Herodía, la mujer de su hermano Felipe, pero Juan le había dicho, porque Juan le había dicho, no te es lícito tenerla. O sea que acá se va explicando el por qué estaba Juan en la cárcel, cómo llegó a la cárcel, y es claramente porque había una relación entre Herodes y su cuñada Herodías, y Juan le decía, no te es lícito tenerla. Quería matarlo, pero temía al pueblo porque lo tenían por profeta. Pero llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, dice que danzó y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que pidiera, y dice que ella, instigada por su madre, le dijo, dame ahora mismo la cabeza de Juan el Inmersor en un trinchero. Y dice que se entristeció Herodes a causa de aquel juramento y de los comensales que estaban allí, y dice que ordenó que se la dieran, y envió a un verdugo para que decapitara a Juan en la cárcel, y su cabeza fue llevada a un trinchero y dada a la muchacha, y ella a su vez se la dio a su madre. Y llegando los discípulos, recogieron el cadáver y lo sepultaron e informaron a Yeshua. Este mismo episodio lo encontramos en Marcos 6, 17 al 29, pero nos da un poco más de detalle. Acá dice que Herodes había enviado a Juan a la cárcel, lo había encadenado y lo había puesto en prisión por causa de Herodía, la mujer de su hermano, pues se había casado con ella. Entonces acá vemos que hay un poco más de detalles que nos está dando sobre este mismo episodio. Y dice igualmente que Juan le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Este pasaje, y vemos acá que lo que sucede en este momento es que Herodes quebranta el mandamiento de la Torá que prohíbe tener encuentros íntimos con la mujer de su hermano. ¿Dónde encontramos esto? En Levítico 18, 16, que dice, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. Entonces, ¿a causa de qué fue a parar Juan el Inmersor a la cárcel? A causa de hablar la Torá, a causa de exponer la Torá y de confrontar a los que eran parte del pueblo, en este caso Herodes, que lo que estaba haciendo no era lícito porque estaba quebrantando la Torá del Eterno. Sí, él no era ningún romano, no era un gentil, por lo tanto, como principal en el pueblo, por decir el cargo que tenía como gobernante de la nación en ese tiempo, estaba más bien mayormente obligado a guardar la Torá, a caminar de acuerdo a los preceptos del Eterno. Vemos el ejemplo en Moisés, como por desobedecer, por no hacer exactamente lo que el Señor le dijo, tuvo consecuencias. Así también los gobernantes debían seguir más estrictamente la Torá para santificar al Eterno, para reverenciarlo delante de todo el pueblo. Este hombre no hizo caso
en esta palabra, sino que más bien prefirió tener a la mujer de su hermano quebrantando de esta manera la Torá. Entonces, ¿qué es lo que hacía Juan? Le llamaba la atención, le llamaba la atención por haber quebrantado la Torá, le hacía ver sus faltas y por causa de esto esta mujer lo odiaba, aun cuando no vemos que no era Herodes el que lo quería muerto, sino era esta mujer porque quería más bien esa relación con Herodes. Entonces hay toda una situación aquí, como lo vemos también en la vida de Acab y Jezabel, como esta mujer actuando en este mismo espíritu, entendiendo que Juan estaba con el espíritu de Elías, influenció sobre Herodes para que a través de su hija entonces viniese esta consecuencia sobre la vida de Juan. Sabemos que Juan tenía una asignación, tenía que cumplir una asignación, bien, y aunque el pueblo en muchos casos estaba torcido, vemos que Yeshua se enternece por causa de la condición del pueblo. Muchos estaban torcidos, más hacia el norte, hacia la región donde Yeshua caminó, es donde pasó el mayor tiempo. Y entre esos Herodes, entonces, él le llama la atención a Herodes en relación a las faltas que estaba cometiendo, y por causa de esto vino entonces esta consecuencia sobre eso. Claro, y vemos también acá que obviamente Herodes era un hombre en autoridad. Sin embargo, Juan no se limitó para confrontarlo y para hacerle ver la condición en la que él estaba o la falla que estaba cometiendo y decirle: no te es lícito tener a esta mujer porque estás quebrantando la Torá. Juan no se limitó porque era Herodes, porque obviamente él sabía que podía tener alguna consecuencia, que lo podían matar. Incluso, bueno, esto fue lo que finalmente aconteció por causa de la influencia de esta mujer. Él le expuso lo que estaba haciendo sin limitarse por quién era o por la posición que podía tener. Entonces luego continúa diciendo en el verso 19 que Herodías lo aborrecía y quería matarlo, pero no podía. Entonces vemos acá también la astucia y lo que había en esta mujer, que ella sí quería que Juan fuera muerto porque ella quería seguir con esa relación que tenía con Herodes, y dice que quería matarlo, pero no podía, no tenía autoridad, no tenía cómo llevar a cabo esto. Luego dice: porque Herodes, sabiendo que era un varón justo y santo, temía a Juan y lo protegía. Y cuando lo oía se quedaba muy perplejo, pero con todo le gustaba oírlo. Entonces también es importante ver este detalle que nos da acá el verso 20 del libro de Marcos. Dice que a Herodes le gustaba oír lo que Juan decía, y en un sentido, el que fuera a la cárcel era como que una opción de darle tal vez un escarmiento, de decir, bueno, ya deja esto hasta aquí. Sin embargo, es clara la escritura como menciona que él lo identificaba que Juan era un varón justo, que era un varón santo, y le temía, dice, y que lo protegía a la vez. Así que todo lo que vemos que sucede acá es parte entonces de ese veneno que fue inyectando ahí esta mujer Herodía. Luego dice que sin embargo llegó un día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños hizo un banquete a sus nobles, a los tributos, a los principales, y entró también la propia hija de Herodías, es decir, la sobrina de Herodes. Habiendo danzado, a él le agradó, y a los reclinados a la mesa con él, y el rey le dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Así que, así como dice acá que llegó el día oportuno, llegó el día de Herodías cobrar su venganza. Y Herodes, sin saber, le dice a esta muchacha: pídeme lo que quieras, te daré. Y le juró: te daré lo que pidas hasta la mitad de mi reino. Y dice que saliendo le dijo a su madre que pediría. Acá hay otro detalle también, y es que esta muchacha ahora se acerca a su mamá y le dice: tengo esta propuesta de Herodes, ¿qué le pido? Y pues obviamente, sin dudarlo y sin pedir otra cosa, la madre Herodía le dice: la cabeza de Juan el Inmersor. Ella dijo: llegó mi oportunidad, no tengo ningún poder, no tengo ninguna autoridad por la cual no he podido hacer algo para que este hombre muera, pero ahora que el rey ha dicho esto, pidamos la cabeza de Juan.
Y dice que ella entró deprisa y le dijo, dame ahora mismo la cabeza de Juan el Inmersor en un trinchero. Y el rey se entristeció, pero a causa del juramento y los que estaban reclinados a la mesa, no quiso desatenderla. Se entristeció porque ya vemos que él, en un sentido, lo apreciaba porque sabía quién era, porque le gustaba lo que él decía, le gustaba oírlo. Sin embargo, ya él había dicho algo y a causa de ese compromiso que había dicho, pues él cumplió o tenía que cumplir aquello que había mencionado. Enseguida el rey envió un verdugo y ordenaron traer la cabeza, y yendo lo decapitaron en la prisión y le trajeron la cabeza en una trinchera y la dieron a la muchacha, y a su vez la muchacha se la dio a su madre, quien fue la que principalmente lo pidió. Y cuando sus discípulos lo oyeron, vinieron y se llevaron su cadáver y lo pusieron en los sepulcros. Entonces este es este episodio detallado de la escritura, cómo sucede entonces la muerte de Juan el Inmersor, y nos ayuda entonces a entender lo que estábamos hablando al principio, el por qué Herodes se impresionaba con lo que escuchaba de Yeshua, del Mesías, de lo que él hacía, y por eso pensaba que era Juan a quien él había decapitado. Avanzamos, y mientras los apóstoles estaban, los discípulos del Mesías estaban realizando esta encomienda dada por él, enviados a la mies, como mencionamos en la porción anterior, nos llega el relato entonces de Juan el Inmersor, como se nos menciona este acontecimiento. Bien, es importante ver que inicia en esta porción iniciamos el contexto como tal, y luego nos relata la muerte de Juan el Inmersor, es decir, cómo ya había sucedido. No es que lo está diciendo en ese preciso instante, sino que a medida que los apóstoles fueron a realizar su trabajo, esta encomienda, entonces se introduce este relato de Juan el Inmersor, de este acontecimiento ya sucedido. Bien, en ese contexto regresan los apóstoles y vemos que al oírlo Yeshua se retiró de allí en una barca a un lugar apartado y solitario, y en cuanto lo oyeron las multitudes, lo siguieron a pie desde las ciudades. Y en el mismo contexto se reunieron ellos con Yeshua, le cuentan todo lo que habían hecho y cuánto habían enseñado, y les dice, vosotros solos venid aparte a un lugar solitario y descansad un poco, porque eran muchos las personas que se le acercaban, que iban y venían y no tenían tiempo ni para comer. Bien, y luego en el 9:10 nos dice, cuando los apóstoles regresaron, les refirieron cuánto habían hecho nuevamente, y tomándolos consigo se retiró aparte de una ciudad llamada Bethsaida. Entonces aquí nos ubica en qué lugar, o a qué lugar se estaba refiriendo. En ese lugar solitario, eran los alrededores de esta ciudad llamada Bethsaida, que eran muchos los que iban y venían, y que los perseguían, siempre estaban pendientes a ver hacia dónde se dirigía, porque Yeshua en todo lugar donde llegaba sanaba a las personas, pero más allá de sanar, les hablaba del reino, les enseñaba. Y eso nos los va a confirmar en esta porción. Nuevamente nos los va a reafirmar, mejor dicho, en esta porción. Entonces nos relata este episodio de la alimentación de los 5,000. Y recordemos nuevamente, los discípulos fueron enviados por Yeshua, les encomendó, leímos en Mateo la porción anterior, las cosas que muy posiblemente iban a padecer, pero ellos permaneciendo fiel, tenían que cumplir toda esta asignación. Y en vista de esto, cómo se manifestaba el eterno Dios a través de sus vidas, Yeshua aún les enseña otras cosas más, y entre estas vemos acá la alimentación de los 5,000 que vamos a encontrar en este episodio. Y al salir vio una multitud de gente y se enterneció por ellos y sanó a sus enfermos. En el libro de Mateo nos dice nos dice solo sanó a sus enfermos. Vamos a ver en Marcos y en Lucas cómo amplía más esto. Al atardecer se acercaron a los discípulos diciendo, el lugar es solitario. ¿En qué sentido lo digo? Porque dice, al atardecer se acercaron, es decir, como si hubiese pasado todo el día exclusivamente sanando enfermos, todo el día haciendo milagros. Bien, es lo que al parecer nos relata Mateo.
El lugar era solitario y pasada la hora despide ya a la multitud para que vayan a las aldeas y compren alimentos para sí. Yeshua les dijo, no tienen necesidad de ir, dale vosotros de comer. Les dicen ellos, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, entonces les dijo, tráemelos acá. Y habiendo ordenado a las multitudes que se recostaran en la hierba, tomó los panes, los bendijo y los peces, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición y partiendo los panes, los dio a sus discípulos. Y comieron todos y se saciaron, de los sobrantes de los trozos recogieron 12 cestos llenos, y los que comieron aparte de las mujeres y los niños eran como 5,000 varones. Eran muchísima gente para 5 panes y 2 peces, obviamente, o para lo que tuviesen en dinero con ellos en ese momento también era una gran cantidad. Por lo tanto, Yeshua está aquí dando a conocer no solo en la forma de sanar a las personas, sino también en el alimento físico necesario que se tenía. ¿Qué quiere decir esto? Que Él nos está dando aquí a conocer que la provisión proviene de Él, no solo para el alimento que necesitamos en nuestra relación con el Eterno, sino también en la forma física para nuestro sustento. Perdón, para nuestro sustento. Y vamos a ver más detalles acá. Dice Marcos 6, y se fueron en la barca a un lugar apartado. Pero muchos vieron yéndose y los vieron yéndose y los reconocieron, y a pie de todas las ciudades concurrieron allá y llegaron antes de ellos. Otra versión dice que salieron corriendo para llegar antes que ellos. Y al desembarcar vio un gran gentío y se le enternecieron las entrañas por ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. En la porción anterior también comentábamos acerca de esto, que eran como ovejas que no tienen pastor, enterneciéndose las entrañas por ellos, y por esta causa envía a los discípulos en esta asignación como esos shalías, como esos emisarios para y obreros de la mies, bien, para no solo sanar a las personas, hablarles del reino, sino también de esa manera empezaron a ser más discípulos. Y acá vemos cómo al ser enviados ellos les estaba proveyendo al pueblo esos pastores, esas guías, esos que les trajeran dirección. En este punto ellos están allí, no sé si usted ha tenido la oportunidad de encontrarse con un rebaño de ovejas, como a la hora de la comida, cuando llegan ellas empiezan todas a bramar, a todos esos bramidos de las ovejas uno tras otro. De esta forma, o en esta figura, Yeshua lo menciona como ovejas que no tienen pastor, y empezó a enseñarles muchas cosas para guiarlos, para establecerles guía, para establecerles dirección en las cuales estas ovejas se puedan conducir bien, y a la misma vez sanó a sus enfermos, o sana a aquellos que tenían todas estas necesidades. Entonces, lo más importante no era la sanidad como tal, porque Yeshua lo podía hacer, pero eso no garantizaba o no garantiza que ellos puedan ahora conducirse en lo establecido por el Padre, porque pueden ahora estar sanos, pero si seguir en error. Bien, y la idea es que el eterno Dios los saque, los conduzca, los guíe, los dirija, y a la misma vez sean sanados. Y llegada una hora avanzada, se le acercaron sus discípulos diciendo, ya el lugar es desierto y es hora, ya es avanzada la hora, despídelos para que vayan a las alquerías, a las aldeas alrededor, y compren para sí algo de comer. Es importante mencionar cómo los discípulos, o en el sentido que lo dicen los discípulos, es que vayan ellos y busquen ellos de comer, o sea, que ellos mismos se sacien, no nosotros. Pero Yeshua dice, dale vosotros de comer, que es lo profundo aquí en la enseñanza a sus discípulos, además de que ellos ya habían ido, ya habían tratado con esas ovejas sin pastor. Les dice, dale vosotros a todos ellos. Y ellos, no entendiendo que dice que vayamos a comprar panes con 200 denarios y los demos de comer, es decir, no tenían lo necesario para darles de comer a todos.
y es la enseñanza que está dando Yeshua. Ya vemos en los otros episodios como relata un poco más. Entonces le dice cuántos panes, dice 5 panes y 2 peces, entonces los mandó a recortar en grupos de 100 y de 50. Bien, tomó los panes, los alzó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los dio a todos de comer. De sus manos salió a sus discípulos y sus discípulos a las multitudes. Esto también lo podemos ver porque lo que el Eterno nos da a nosotros no es solo para nosotros. La provisión que Él nos entrega no es solo para engordarnos nosotros, sino también para compartirlo, para repartirlo, si son a grupos de 50, si son a grupos de 100. ¿Por qué hace esto también? Vemos que en el libro de Éxodo encontramos que el Eterno, al momento de establecer jueces, Él establece jueces para grupos de 10, grupos de 20, grupos de 50, grupos de 100, grupos de 1000. ¿Bien? Y es en ese mismo sentido como los manda a recostar de 50, de 100. El libro de Lucas nos dice que solo fue de 50 en 50. Y esto tiene que ver con esa repartición y esa asignación del eterno Dios. No para que nosotros tengamos 5,000 y yo voy a ser un pastor de 5,000 y el otro sea pastor de 50 y sea pastor de 100. No necesariamente es en esa figura, pero sí tiene que ver con una asignación, con una función y con una capacidad que el mismo Padre es el que hace germinar y hace producir. A algunos le va a hacer producir de a 50, a otros de 100, a otros al 30, al 60 y al 100, como dice el Mesías. Entonces no es que tenemos que acumular gente, no se trata de acumular gente y de ser el pastor de 5,000 o el apóstol de 5,000 y otro de 4,000 por la otra milagro, sino de la provisión que el Eterno nos entrega. Tenemos que repartirla también. Si lo que recibiste de gracias, darlo de gracias también, con esa compasión, con esa enternecer las entrañas por el pueblo, por aquellos que no tienen esa guía del Padre Eterno. Bien, y de lo que sobraron recogieron 12 cestos llenos y los que habían comido eran como 5,000 varones. El siguiente episodio de Lucas también nos menciona acerca de esto y lo vamos a ver en Juan con el pastor Luis. Lo vamos a ver en el libro de Juan también con el pastor Luis. Voy a mencionar rápidamente el libro de Lucas. Las multitudes lo siguen de la misma manera, bien, y aquí nos dice algo más. Nos dice, les hablaba acerca del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad. Entonces Lucas nos lo relata de una forma más correcta, como nos menciona que les hablaba del reino, les enseñaba las cosas que necesitaban conocer. Bien, el por qué también iban a ser sanados o cuál era ese respaldo de la sanidad del Padre a través de Yeshua, y es porque les extendía el reino, les abría la dimensión del Padre para que la revelación también viniese sobre ellos y pudiesen recibir dirección. ¿Qué hacemos nosotros hoy como pastores, como apóstoles, como profetas, como aquellos escogidos por el Padre para guiar a su pueblo? Estamos abriendo la dimensión del Padre para traer esa revelación y trayendo ese saneado. Simplemente estamos acumulando ovejas o simplemente estamos trasquilando las ovejas. Hay un llamado de corrección del Padre para los líderes, para aquellos que han guiado al pueblo durante mucho tiempo, para que puedan alinearse. Hay un llamado del eterno Dios para seguir verdaderamente a Yeshua, para caminar con esa compasión que él caminaba por estos necesitados, dando de gracia lo que recibimos de gracia. Y por eso hemos hablado acerca de la teología de la prosperidad, hemos enseñado los principios del eterno Dios con respecto a esto y otras cosas más para que podamos corregirnos y poder afirmarnos correctamente en lo que Él nos ha entregado y el modelo que nos dejó a través de Yeshua y sus discípulos. Al comenzar a declinar el día, entonces ellos le dicen envíale para que ellos busquen y ellos vean qué van a comer, pero entendiendo que no era, en aquel tiempo no era de la misma manera que hoy alguien puede acercarse a alguna tienda o algo a comprar, era más fácil, bien, pero ellos en esta oportunidad era algún lugar apartado, además de la escasez del contexto. Yeshua les dice, no, nosotros lo vamos a alimentar, ustedes lo van a alimentar. Bien,
Y de la misma manera, tomando los 5 panes y los peces, los sienta en grupo de 50 y se da la multiplicación del eterno Dios. Se abre la dimensión del eterno para multiplicar, tal cual como lo hacía con el pueblo en el desierto, bien, donde el que comía más se llenaba más, el que comía menos necesitaba menos. De la misma manera y en esa misma proporción se manifiesta eh, la dimensión del Padre sobre estos alimentos para multiplicar, así como multiplicaba el maná de acuerdo a lo que necesitaba cada uno, así también lo multiplicó acá y aún sobró. Bien, y aún sobró, y también menciona que se recogieron 12 cestos llenos de pedazos. Y es hermoso como el Padre Eterno, a través de su gloria, Yeshua, la gloria revelada del Padre, nos da a conocer que la provisión que necesitamos, no solo de nuestro alimento, en relación a la palabra que necesitamos para el tiempo presente, va a estar fija, la vamos a tener fiel en nuestras vidas, sino que también vamos a tener los alimentos necesarios físicos para ingerir hoy en día y sustentarnos en nuestro día a día, por más cargoso que sea el trabajo, por más difícil que sea la situación que estemos pasando, el Padre nos va a proveer. Bien, avanzamos con este mismo episodio ya en el libro de Juan con el pastor Luis. Así es, estamos en el capítulo 6 de Juan, versículo del 1 al 15, comienza diciendo: después de estas cosas, Yeshua se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberiades. Es decir, estamos hablando de la región contigua al Jordán. Y lo seguía mucha gente porque veían las señales que hacía en los enfermos. Pero Yeshua subió al monte y se sentó allí con sus talmidí, con sus discípulos, y estaba cerca Pesach, la fiesta de los judíos. Vamos a continuar. Yeshua, pues, alzando los ojos y observando que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Y respondiendo Felipe: 200 denarios de panes no bastarán para que cada uno tome un poco. Estamos viendo en este momento uno de los milagros más representativos en la vida de Yeshua, ¿verdad? Era el milagro de la provisión y la fructificación. Recuerde que el Padre Eterno diseñó específicamente a Adán para que se fructificara y multiplicara, porque ese era el diseño que el Padre Eterno le había entregado en el huerto de Edén. Entre otras cosas, el Padre Eterno quiere restablecer el diseño que el hombre ha perdido por medio de esta revelación de lo que Yeshua está mostrando. Quiere decir que en Adán había la autoridad, había el diseño para provocar una multiplicación, para permitir que esta fructificación se diera no solamente a nivel, lo que tiene que ver a nivel de reproducción, como tal vez mucha gente puede pensar, sino que cuando el Padre le dice que fructifique, también tiene que ver con de todo aspecto. Es decir, el Padre había puesto en el hombre también esa capacidad de permitir una reproducción. Entonces aquí estamos viendo un diseño de reproducción, un diseño de fructificación. Dios es el Dios de fructificación. Dios es el Dios que multiplica, no es un Dios que resta. Dios es un Dios que permite siempre una expansión. Donde Dios está, hay expansión. Donde Dios está, hay multiplicación. Donde Dios está, lo que si son 2 se multiplican por 1000, porque Dios no es un Dios que resta, Dios es un Dios que multiplica. Ahora, esto no es, con esto yo no estoy justificando las tesis de la teología de la prosperidad, porque la teología de la prosperidad se basa simplemente en el mero dar. Pero sin embargo vemos en el libro de Ageo, en el libro profético de Ageo, que Dios exhorta al pueblo y le dice: ustedes dan mucho, pero no recogen nada. Entonces no es un tema del mero dar, no se trata solamente de dar. Dios estaba exhortando al pueblo porque daban mucho, pero recogían poco. Y lo que recogían se les iba en saco roto. Así que el problema no era el dar. Hay gente que cree que cuando tú das, tú recibes como algo matemático, como si tú pudieras agarrar a Dios
como si fuese una caja registradora. Tú en la caja registradora, si metes ahí, la caja va a registrar y la caja va a darte un resultado. Pero Dios no es un Dios de mecánica, Dios no es un Dios de resultados automáticos, Dios no es un Dios que funciona a través simplemente como si tú le apretaras un botón. Así no funciona Dios. Se requiere mucho más que dar. Recuerde que la Escritura dice que Abel dio lo mejor. O sea, sí, obviamente, sí es a través del dar, pero Abel dio lo mejor porque dice la palabra del Eterno que Dios no solamente vio la ofrenda de Abel, sino que también vio su corazón. Quiere decir que hay algo más allá del simple hecho de dar. Es verdad que Dios bendice al dador alegre, pero tenemos que leer la Escritura completa en todo el contexto. La gente saca este texto fuera de contexto y se olvida absolutamente de que hay un trasfondo, se olvida de que hay una profundidad, se olvida de que hay algo detrás del dar. Y detrás del dar hay una vida. Detrás del dar es que yo no esté que yo no esté artesonando mi propia casa, que yo esté viviendo mi vida para Él, que yo sea un adorador en espíritu y en verdad, que yo viva una vida de rectitud, no simplemente el dar. Así que quiero decirte que las maratónicas, los teletones o lo que sea, evangélicos, donde se conmina al pueblo a dar, sin importar la condición del pueblo, están ignorando la palabra de Elohim, están transgrediendo principios de la palabra. Porque Dios no le va a dar a todo el mundo simplemente por el hecho de dar. Aquí hay algo más allá. Si fuese así, hubiese un montón de gente enriquecida. Si fuese así, hay gente que tiene muchos años dando, pero no han corregido áreas de su vida y siguen en la miseria, siguen en la pobreza. Así que no es un tema de manipulación, es un tema de caminar en los principios de la palabra de Elohim. Entonces le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tantos? Dijo Yeshua, hacer recostar a los hombres, y había mucha hierba en el lugar. Se recostaron pues los varones en número como de 5,000. Fíjate que hay un requisito en lo que tiene que ver con el dar, y es recostarse. La palabra recostarse allí, la palabra obedecer las instrucciones del Padre Eterno es fundamental. Si tú y yo no tenemos una vida de obediencia, si no nos recostamos, si no descansamos en su presencia, si no le obedecemos, por más que demos y demos, no vamos a experimentar la multiplicación, no vamos a experimentar la fructificación de Adonai. No es simplemente dar, es recostarse, es escuchar la instrucción, es reposar en él, es caminar en shalom, es como dice Filipenses 4, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo aquello que es virtud, todo aquello que es digno de alabanza, en esto pensad, y el Dios de Shalom estará con vosotros. El Elohim de Shalom, el Padre Eterno, el Adón, el Abba de Shalom, estará con ustedes. Entonces, si ellos, dice la Escritura, entonces tomó Yeshua los panes, habiendo dado gracias, los repartió a los recostados, e igualmente los pececillos cuanto quisieron. Quiere decir que hay condiciones para que haya multiplicación, hay condiciones para que se produzca un milagro de parte de Elohim. Y las condiciones es que tú puedas recostarte, que puedas obedecer y puedas reposar. La gente que vive una vida, como dice la Escritura, porque leen esto, lo que dijo Yeshua de la fructificación, leen lo que dice Pablo en Corintios de que el que abundantemente siembra, abundantemente cosechará, y ya de ahí lo toman con una pinza, pero no leen la parábola del sembrador. No leen otras parábolas, no concatenan, no hacen collar entre las escrituras y no se dan cuenta que los afanes de este siglo, dijo el Señor, ahogan la palabra. No se dan cuenta que los afanes de este siglo, que la semilla que cayó entre espinos, es cuando los afanes nos ahogan. Entonces, si tú no te recuestas, si tú no reposas en él, si tú no escuchas, si tú no obedeces, si no hay emuná y no hay obediencia a la palabra, por más que tú des, no vas a caminar en la multiplicación de Adonai. Porque no es simplemente dar, es recostarse, es escuchar, shamá, es obedecer, emuná. Emuná en el término hebreo no es simplemente aquella fe la fe griega, tú simplemente das y recibes. Porque el mundo evangélico se mueve en la fe griega. Tú das, tú recibes, esa es la fe griega. Pero la fe emuná es obediencia. Si yo vivo una vida de obediencia, de shemá, de escuchar. Escucha, oh Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Si yo escucho y yo obedezco,
y yo me recuesto, es decir, yo reposo en él, en una vida de obediencia, en una vida de reposo, en una vida de renovar la mente, en una vida de caminar en obediencia a su palabra, entonces ese reposar en Yeshua es lo que va a permitir que haya se desate el poder de la multiplicación, se desate la fructificación de Adonai. ¿Qué pasó cuando ellos reposaron? Si el pueblo, yo pregunto algo, ¿por qué Yeshua da la instrucción de recostarse? Yo pregunto algo, si el pueblo no se hubiese recostado y hubiese habido un desorden en ese lugar, cada quien haciendo lo que le da la gana, los muchachos por aquí, la otra por allá, todo el mundo peleando, todo el mundo discutiendo, todo el mundo hablando, todo el mundo diciendo lo que disparate, lo que no tiene que decir, ¿usted cree que hubiese pasado eso? Por algo el Señor le dio una instrucción, el Señor le dio una instrucción al pueblo porque el pueblo tenía que acatar la orden. Yo quiero decirte algo, para que un milagro se dé de parte de Elohim, nosotros tenemos que caminar y acatar la orden, porque lo primero que el Padre nos da no fueron milagros, lo primero que el Padre nos da es específicamente su Torá. La gente quiere caminar en milagros, quiere caminar en sanidades, pero no acata, no escucha, no camina los preceptos divinos, no ama la palabra de Dios, no ama su palabra. Entonces hay un pueblo que se está, por ejemplo, muriendo de enfermedades, hay un pueblo que tiene afanes, ansiedades, no estudia la palabra. Entonces, si un pueblo no estudia la palabra, no va a recostarse porque no se sienta a los pies del maestro para escuchar la instrucción. Acabo de recordar un pasaje, gracias, Señor. Marta y María estaban en casa, Yeshua estaba en casa de Marta y María. Marta estaba con muchos afanes, mientras María estaba recostada a los pies del maestro, escuchando su palabra. Marta en los muchos afanes, dice la escritura, que Marta en sus muchos afanes no escuchaba la enseñanza del maestro, pero María lo escuchaba. Y dice la palabra de Elohim, que Yeshua le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solamente una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Quiere decir que si tú caminas como Marta, no vas a experimentar la dimensión de lo eterno, la dimensión de la multiplicación. Pero si tú caminas como Miriam, Miriam, tú vas a experimentar lo que el Padre ha dicho. Vas a experimentar el poder de la multiplicación. Esta gente se recostó a los pies del maestro y escuchó. Y por eso se activó el poder de la multiplicación. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los trozos sobrantes para que no se pierda nada. Y de los 5 panes de cebada recogieron y llenaron 12 cestos de trozos que sobraron a los que habían comido. Entonces los hombres, viendo la señal que había hecho, decían, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Y Yeshua, percibiendo que estaban dispuestos a tomarlo y llevarlo por la fuerza para hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. No era el tiempo de que Yeshua... no era el tiempo de que Yeshua fuera revelado como el Mesías Ben David. Ya vendrá el tiempo, pero no será anunciado por los hombres. Ya vendrá el tiempo en que él vendrá a establecer su reino, pero no son los hombres los que lo van a poner allí. El mismo Elohim. Mateo 14, del 22 al 23, seguidamente constriñó a los discípulos a subir a la barca para que fueran delante de él a la ribera opuesta o a la orilla opuesta, mientras despedía a las multitudes. Y luego de despedir a las multitudes, subió al monte a orar en privado y al anochecer estaba allí solo. Aquí vemos el éxito de un hombre de Dios. El éxito, este es un modelo. El Señor aquí no simplemente está viviendo una vida de oración y una vida de intimidad con su Padre, que sí lo era, por supuesto, sino que nos está dejando un modelo a los ministros, nos está dejando un modelo a los hombres y mujeres de Dios, para que entendamos que sin una vida de oración nosotros no podemos funcionar. Así de sencillo. Sin una vida de oración estamos en bancarrota. Sin una vida de oración no podemos funcionar como el Padre quiere. No podemos avanzar en niveles y dimensiones de gloria, de revelación, de unción, de poder, de gracia, de favor, porque la oración es la que permite la intimidad. Sin intimidad el pueblo perece. Sin intimidad entramos en una dimensión de estupor. Sin intimidad no podemos accesar al salón de consulta del Padre Eterno.
Pero la barca, distando ya muchos estadios de la costa, era zarandeada por las olas, pero el viento era contrario. Y durante la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar. Pero cuando los discípulos los vieron andando sobre el mar, eso decía de 3 a 6 de la mañana, se turbaron y dijeron, es un fantasma. Y comenzaron a gritar de miedo. La cuarta vigilia es de 3 a 6. Porque de las 6 para adelante comienza entonces el día, ¿verdad? Es un fantasma, y comenzaron a gritar de miedo. Pero enseguida les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Fíjate a la hora que el Señor oraba, ¿verdad? Oraba en las madrugadas. Isaías decía que él buscaba al Señor de madrugada porque entonces habrán juicios en la tierra. Hay algunos, yo escucho a algunos predicadores que dicen, no, a uno tiene que orar a la hora más fresca del día. Pero es que no es, el diseño no lo ponemos nosotros, el modelo no lo ponemos nosotros. Yo no estoy diciendo que si tú trabajas, tú tengas que orar obligado en las madrugadas porque te vas a desgastar, te vas a volver añicos, ¿verdad? Pero ciertamente hay un diseño en la palabra que dice que realmente de madrugada hay algo especial de parte de Dios. No, eso no lo podemos negar. Algunos dicen que no. Algunos dicen que no, que cualquier hora, a la hora que tú te mantengas más fresco. Isaías buscaba al Señor de madrugada porque era la hora que él estaba más fresco. David lo buscaba de madrugada, como dice el Salmo 61, porque era el momento que él se sentía más fresco. 63, perdón. Pero lo que yo quiero decirte es que hay un diseño en la palabra. Si tú no puedes orar de madrugada, bueno, hay provisión de parte de Elohim. Hay otros momentos donde tú puedes buscar al Padre en intimidad. Si tienes que pararte a las 6 de la mañana, es entendible. Pero no por eso podemos negar que en la palabra sí hay un momento especial en esas horas. A lo largo de las escrituras lo podemos ver. Hay un momento especial en esas horas de la madrugada. Y yo le puedo decir aquí como una experiencia, aunque no pretendo dejar esto como que por lo que yo digo ya se va a fijar como una norma. No, esto es una experiencia mía. No pretendo hacer una experiencia mía una norma ni un dogma. Pero en mi propia vida yo he observado que en esas horas hay verdaderamente una sensibilidad tremenda a la palabra de Elohim, a su voz. Al menos en mi caso es diferente. Hay una sensibilidad tremenda, hay algo especial. Obviamente, la idea es caminar. Cuando caminamos en la presencia de Adonai, no es que tú sales y tú entras de la presencia de Dios. Yo no estoy hablando de eso. Pero ciertamente hay una convergencia especial. Y por algo la Escritura así te lo refleja. Eso solo te lo dejo como una referencia mía personal, no como un dogma, no como algo que yo quiero imponer, como que así me refiero a mi propia experiencia. Dice, pero enseguida les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Pedro entonces respondiendo dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Él dijo, ven. Y bajando de la barca, Pedro anduvo sobre las aguas y fue hacia Yeshua. Pero al ver el viento tuvo miedo y comenzando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Al instante Yeshua extendiendo la mano trabó de él y le dice, falto de fe, ¿por qué dudaste? Y al subir ellos a la barca, el viento se calmó y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres hijo de Dios. Ellos necesitaban una prueba, estaban en el nivel de los fariseos. El Señor no les convenció eso que ellos hicieron ahí, de que lo adoraron después y dijeron, tú eres hijo de Dios, porque lo hicieron porque vieron. Es decir, ellos estaban todavía en ese nivel, sus corazones estaban endurecidos. Al Señor no le convence que tú alabes porque veas un milagro. Ay, tú ves un milagro, cualquiera alaba cuando ve un milagro. Pero ellos necesitaban proceso porque ellos necesitaban. El Señor fue con ellos llevándolos al punto de que el grano cayera en trigo y se muriera. Es decir, que ellos aprendieran a confiar en Él, porque les digo hombres de poca fe porque dudan. O sea, ustedes requieren ver que yo reprenda los vientos, se haga bonanza, para entonces confiar. Eso no es fe. Eso era lo que hacían los fariseos. Los fariseos le pedían el señal del cielo. Y él se molestaba porque estaban en ese mismo nivel de los fariseos. Le decía a los fariseos, estos piden señal del cielo, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, poniéndoles ahí una parábola de Jonás
para que no entendieran, para que su mente permaneciera embotada por la dureza de sus corazones. Pero ellos no estaban en ese nivel, por eso el Señor se molestaba con ellos por la dureza de sus corazones y les decía, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, porque ustedes andan ahí siendo leudados. Necesitan ver señal para poder creer. Hay gente como que tiene la incredulidad de Tomás. Tomás, a pesar, cuando ya Jesús resucita y los apóstoles, es decir, los talmidín, que no estaban en ese, Tomás no estaba en ese momento con ellos, él resucita, luego Tomás viene y le dice, si no viene la marca en las manos, no creeré. Y él le dice, se le presenta a Yeshua y le dice, pon tu mano en mi costado, pon tu mano. No seas incrédulo, sino creyente. Y él en ese momento dice, Señor mío y Dios mío. Digamos, exclama, como ellos exclamaron ahí cuando lo vieron en ese momento sobre la barca. Pero el Señor le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, aquí en este caso específico fue porque Jesús lo vieron caminar sobre las aguas. En otra ocasión fue porque detuvo los vientos y se hizo grande bonanza. ¿Qué es lo que vemos aquí en Pedro? Al menos Pedro tuvo la fe, la emuná, de obedecer una verdad revelada. Tú y yo no podemos caminar si no es en una verdad revelada que el Padre me ha dado. Cuando yo camino en una verdad revelada, entonces es que puedo caminar sobre lo profetizado, sobre las aguas, en este caso específico. Caminar sobre un milagro es caminar con una fe que tiene ojos, porque la fe que tiene ojos es la revelación, son los ojos de la fe. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una verdad revelada, cuando Dios te habla y te dice, quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello, tú puedes obedecer y tener emuná, porque no estás caminando en una presunción, tú estás caminando en obediencia a una revelación. Y por eso vas a caminar en milagros. Si Dios te dice que, por ejemplo, hazme una congregación. Si Dios te dice, fíjate en algo, ¿no? Si Dios te dice, haz un congreso. Si Dios te dice, haz este evento. Obvio. Si Él te da una palabra es porque vas a caminar sobre las aguas, pero la gente hoy camina en su propia palabra, por eso necesita cobrar una tarifa en los eventos, porque no hay agua, no hay sobrenaturalidad por la que tú vayas a caminar. Si Dios te dice que hagas un evento, él paga, ¿verdad? Como yo lo dije en la anterior ocasión. Si Él te dice que hagas un evento, que hagas un concierto, no. Pero si Él te dice que hagas un evento de salmistas o hagas un evento para adorarle, el que invita, Él paga, porque aquí vemos que Él dijo a Pedro, ven, y Pedro caminó sobre la palabra. Y caminando sobre la palabra, Él caminó sobre la sobrenaturalidad. Él caminó sobre las aguas. Hay gente que cree que caminar en fe es una presunción. Y no es así. Yo quiero aclarar esto para que esto quede muy claro. El Señor le dijo a Pedro, ven, y Pedro caminó sobre las aguas, sobre la sobrenaturalidad del reino, sobre la dimensión de lo eterno, sobre la dimensión de lo sobrenatural. Yo quiero decirte hoy, porque lo recibo en mi espíritu fuertemente, con autoridad, decirte que si Dios te dice que hagas algo, y si tú obedeces a eso, tienes disposición de corazón, se va a activar el poder de la sobrenaturalidad. Si Él te dice que hagas un evento en el Palacio de Eventos aquí en Venezuela o en el lugar donde tú estás, Él sobrenaturalmente va a proveer, va a tocar a la gente y vas a ver los recursos de una forma sobrenatural. Vas a ver cómo el Padre va a tocar gente en eminencia. Vas a ver cómo el Padre va a suplir a las necesidades que haga falta. Él va a suplir para el alquiler, va a suplir para lo que sea, va a suplir. Así trabaja Dios. Dios no trabaja como hoy se pretende decir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dios no trabaja como los manipuladores de hoy quieren venir a decir. Ponen una tarifa para asegurarse. Eso no es emuná. Eso es caminar sobre algo seguro. Pedro no caminó sobre lo seguro. Pedro obedeció la verdad revelada y la verdad revelada produjo un camino sobrenatural. Así será cuando tú recibas verdaderamente una palabra. Cuando Dios te diga que hagas un tabernáculo, cuando Dios te diga que hagas un mishkan, cuando Dios te diga que hagas un evento, tú vas a ver cómo se va a soltar la sobrenaturalidad de Dios en la parte de la finanza. Se va a soltar en todas las cosas porque tú estás honrando a Dios y Dios te va a honrar a ti. Marcos capítulo 6 del 45 al 46. Enseguida constriñó a sus discípulos a subir a la barca e ir delante de él a la otra orilla. Este es el mismo caso. Hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud.
Y después de despedirse de ellos fue al monte a orar. Seguimos. Y vamos culminando. Cuando se hizo tarde, sus discípulos bajaron al mar y entraron en una barca. Iban al otro lado del mar hacia Cafarnaúm. Había ya oscurecido y Yeshua no había llegado a ellos. Entre tanto, el mar se iba levantando a causa de un gran viento que soplaba. Cuando habían remado cosa de 25 o 30 estadios, ven a Yeshua andando sobre el mar y acercándose a la barca tuvieron temor. Pero él les dice, soy yo, no temáis. Entonces lo recibieron con gusto en la barca y enseguida la barca llegó a tierra donde estaban. Y es el milagro, Yeshua caminando sobre el mar. Yo te digo algo, cuando Yeshua camina sobre el mar y te da una palabra, tú vas a caminar también sobre el mar. Tú vas a caminar sobre el mar. Yeshua sana a los enfermos en Genezaret, Mateo 14, 34, 36. Pasando la otra orilla llegaron a la tierra de Genezaret. Hay una unción fuerte en este momento. Fuerte, fuerte, fuerte. Si tú tienes fe, vamos a caminar sobre el mar en esta hora. Si tú tienes fe para los milagros, para las sanidades, para lo de Dios, para la dimensión de lo eterno, ten fe. Escucha estas palabras y ten fe, porque Dios va a hacer milagros sobrenaturales en este día. Pasando la otra orilla llegaron a la tierra de Genezaret. Me provocó hasta predicar. Y cuando los varones de aquel lugar lo reconocieron, lo notificaron a toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos y le rogaron tan solo tocar el borde de su manto, y cuando lo tocaron quedaron sanos. Marcos 6 del 53 al 56, acababa la travesía, llegaron a tierra de Genezaret y atracaron, es decir, se estacionaron allí. Y cuando ellos salieron de la barca, al instante lo reconocieron. Y recorriendo aquella región comenzaron a llevar en catres a los enfermos, a donde oían que él estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o alquerías, colocaban a los enfermos en plazas y le rogaban que al menos pudieran tocar el borde de su manto, y cuanto los tocaban quedaban sanos. Yo proclamo en el nombre de Yeshua Mashiach que hoy tú tocas a través de la emuná. Vamos, sacúdete de la incredulidad, sacúdete de esa incredulidad y créele al Padre Eterno con autoridad. Cree que Él es poderoso, que Él sana en este momento. Yo proclamo, porque hay una unción en esta hora fuerte, hay una unción poderosa en esta hora. Proclamo sanidad a los enfermos, proclamo que todo enfermo es sanado, proclamo, no importa la enfermedad que tú tengas, en esta hora se va de tu cuerpo, se va en el nombre de Yeshua. Hay sanidad, sanidad en este momento, sanidad en este momento, en el nombre poderoso de Yeshua. Ahora mismo, ahora mismo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú estás sanando toda enfermedad. Tú estás sanando toda enfermedad en este momento, en los huesos, en el cuerpo, ahora en los ojos, ahora mismo, en el nombre de Yeshua. Recibe en esta hora sanidad. Recibe todo demonio también. Enfermedades de carácter espiritual. Todo demonio sale ahora mismo de los cuerpos. Proclamo sanidad en el nombre de Yeshua. Lo proclamo por el poder de la palabra. Recibe ahora sanidad en tu vista. En el nombre poderoso de Yeshua, recibe por el poder de la palabra sanidad en tus ojos, sanidad de toda miopía, sanidad de toda catarata. En el nombre de Yeshua, sé sano por el poder de la palabra. En el nombre poderoso de Yeshua, ahora mismo, en el nombre de Yeshua, miopía. Recibe sanidad de toda miopía en el nombre de Yeshua. Recibe sanidad de toda miopía. Recibe sanidad de toda miopía. Ahora mismo en la retina, tú vas a recibir un fuego en la retina en esta hora. Vas a recibir un fuego en la retina en el nombre de Yeshua. Recibe el poder de la resurrección. Sana toda catarata, sana toda catarata. Sana toda catarata en el nombre de Yeshua. Todo estrabismo, persona con estrabismo, recibe sanidad de todo estrabismo en el nombre de Yeshua. Recibe sanidad de todo estrabismo por el poder de la palabra. Ahora mismo el Padre está corrigiendo la vista. El Padre está corrigiendo en esta hora la vista, mujeres. Hay mujeres con la vista dañada. Mujeres con la vista dañada. Recibe sanidad en el nombre de Yeshua. Vas a dar testimonios de que el Padre te sanó en esta hora. Vas a dar testimonio en el nombre de Yeshua. Ahora mismo yo proclamo sanidad de todo cáncer. Ahora mismo todo cáncer. Proclamo sanidad por el poder de la palabra. El Padre se lleva todo cáncer en esta hora. Ahora mismo en el nombre de Yeshua, por el poder de la palabra. Ahora mismo, por el poder de la palabra. En el nombre poderoso de Yeshua, por el poder de la palabra, se ha hecho irrevocablemente. Gracias, Señor. Vamos a escuchar testimonios de sanidades en los ojos, en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor. A ti te damos toda la gloria. A ti te damos todo el honor. A ti te damos toda la alabanza en este día. Gracias, Señor.
Amén y amén. Ahora vamos a hacer el cierre del Shabbat. Ahí usted en familia, prepárese. Yo sé que usted tiene los elementos, usted tiene por ahí las especias aromáticas, el pan, el vino. Yo voy a cantar esta canción antes de proclamarse. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Baed. Yo proclamo en el nombre poderoso de Yeshua. Ahora mismo con esos elementos que tú tienes ahí a la mano, proclamo ahora mismo el poder de la palabra. Proclamo ahora mismo sobre ese pan. Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha dado el fruto que hace salir el pan de la tierra. Gracias por la provisión. Gracias por tu palabra, porque no solamente es una provisión espiritual, sino también es una provisión física. Lo vemos cada día, Señor, nos alimentamos, cada día vemos el sustento tuyo, no solamente en la parte física, sino también en la palabra. Vemos el pan físico, vemos el pan espiritual de tu verdad revelada, de tu revelación, de tu fidelidad en nuestras vidas. Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Gracias, Señor, porque por medio de la sangre del pacto de redención hemos sido comprados, y a través de la sangre del Cordero hemos recibido vida y vida en abundancia. Gracias porque fuimos sellados por esa sangre. Gracias, Señor, por esa sangre del pacto de redención eterna. Y gracias, Señor, porque esas especies aromáticas representan que tú nos estás llenando de tu precioso aroma, del aroma de tu ruach, del aroma de tu espíritu. Nos estás llenando cada día, nos estás preparando para la boda del Cordero, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos y te exaltamos. Muchísimas gracias. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Bendito sea tu santo y grandísimo y maravilloso nombre. Te damos toda la gloria. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito seas, Dios nuestro, Rey del universo, que hace separación entre el Shabbat y el resto de los días, entre lo santo y lo profano, entre lo justo y lo injusto, Señor. Y proclamamos y decimos Shabbat Atov. Bendiciones para todos. Un abrazo. Pastor González. Amén. Así es, familia. Feliz semana para todo. Excelente semana para todos. Que todo lo que hagan, todo lo que emprendan sea guiado, sea dirigido por el eterno Dios. Queremos recordarles también y dejarles acá abajo nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube, en Instagram, para que pueda ubicarnos en Telegram, perdón, para que pueda ubicarnos por allí, para que estén pendientes de cada una de nuestras transmisiones. Asimismo, les recordamos que todos los sábados a las 9 de la mañana, hora Ecuador, tenemos nuestro servicio familiar con la enseñanza de la parashá de la semana. De igual manera, de lunes a viernes por nuestro canal de YouTube, Ministerio Altares de Adoración, a las 3 de la tarde, hora Ecuador, tenemos Proclamemos Juntos. Y los sábados y domingo por nuestra página de Facebook. Los martes, miércoles, jueves, 6 de la mañana, hora Ecuador, por nuestra página. También tenemos el estudio de los Salmos, 54 porciones para todo el año. Así que, familia, muy pendiente de nuestras transmisiones, de lo que tenemos para ustedes. Comparta también este video, comparta esta transmisión y hagamos cada día que la palabra del Eterno corra. Les bendecimos, les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima transmisión. Shalom. Shalom.